largo lo del grupo focal, pero lo vamos a hacer bastante rápido porque de hecho ya les hablé un poco al respecto y seguramente ustedes también han debido informarse un poquito. Entonces, vamos. ¿Ya? El grupo focal es la penúltima técnica que queríamos ver. La situación con el grupo focal es que es una entrevista, eso es lo que es. ¿Ya? Es una entrevista que es guiada por un moderador. Se realiza de forma no estructurada, es natural, no existe el grupo focal cuantitativo. O sea, el grupo focal es cualitativo o es cualitativo. ¿Ya? El hecho de que algunos tiendan a utilizar una encuesta en medio del grupo focal no lo convierte en cuantitativo, porque en realidad la técnica sigue siendo grupo focal, solo que en medio del grupo focal hemos aplicado otra técnica que es la encuesta. Eso siempre se puede hacer. De hecho, en el grupo focal se suele aplicar durante el grupo focal encuesta y observación. ¿No? Es bastante interesante. Se puede combinar esos tres en un solo uso de tiempo. Eso generalmente es para aprovechar a nuestros miembros del grupo focal, usualmente cuando son expertos y no tienen mucho tiempo. ¿Ya? Pero el grupo focal como tal, así solito, siempre va a ser cualitativo. Ahora, lo importante es que tiene que llevarse por un moderador capacitado y tiene que tener un grupo relativamente significativo de personas. Enseguida vamos a hablar el tema de números, cuánto debería ser ese grupo. ¿Ya? ¿Para qué lo utilizamos? El propósito principal del grupo focal es obtener información al escuchar a un grupo de personas hablar y discutir sobre temas de interés para el investigador. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ellos discuten, nosotros no. Nosotros somos las personas que están simplemente escuchando, no anotamos por si acaso, porque normalmente nosotros somos el moderador, sino que grabamos. Ya eso vamos a hablar después, pero estamos ahí escuchando y guiando la conversación de alguna forma hacia los temas de discusión que queremos, pero no hacia las conclusiones que queremos, ¿no? O sea, no guiamos sus respuestas, guiamos la discusión para que vaya hacia donde queremos que vaya. Ahora, eso es en cuanto a cómo lo aplicamos en esa modalidad. El valor de aplicar esta técnica reside justamente en esos hallazgos inesperados que a menudo se obtienen de una discusión grupal que fluye libremente, porque una discusión en una entrevista no es discusión, es un interrogatorio. Yo pregunto, me responden. Aun cuando lo aplicamos como una conversación, se siente hasta cierto punto como un eh, interrogatorio. En cambio, en un grupo focal, eh, la conversación es fluida, es constante, es una charla, ¿no? Es como un grupo de amigos hablando. Eso es lo que es el grupo focal. Y eso es lo que esperamos, porque ahí hay mayor sinceridad, ahí nos tienden a mentirnos menos y genera más confianza. ¿Ya? Ahora, cuando queremos aplicar el, el grupo focal, hay que considerar múltiples cosas. Una de ellas, que es importante, es el tamaño de grupo, otro es la composición, otro es el entorno físico, la duración, el registro y el moderador. Veremos cada una de ellas. ¿Ya? El tamaño de grupo. ¿Qué nos dicen los libros? Generalmente de 8 a 12 recomiendan. ¿Ya? Algunos autores indican un máximo de 7. Números arbitrarios no los demos así. ¿Ya? Yo les recomiendo 5, que no está de hecho en ninguno de los libros que tengo en la bibliografía, pero 5 les recomiendo. ¿Por qué? Porque estoy considerando que un grupo focal podría tener 15 personas, sí, podría, pero cuando hacemos un grupo focal, mientras más personas haya, es más difícil manejar, porque no solo es evitar que hable de más alguien, hay que darle también el incentivo a que todos hablen, entonces a que todos digan su opinión. Nadie debería estar callado, sino en vano hemos hecho tantas personas o hemos tomado tantas personas para un grupo focal. Entonces hay que hacer que hablen, pero a la vez hay que hacer que no domine la conversación uno, que todos contribuyan de a poquito, ¿no? Eso genera una falta de equilibrio. ¿Ya? Entonces es más difícil mientras más personas haya moderar. 7 personas puede ser un buen número, como lo indican algunos autores. A mí me gusta 5 porque es un número que lo he visto que con mis tesistas es manejable. Ninguno de mis tesistas ha fallado jamás su grupo focal con 5. Pero sí he tenido tesistas que han fallado con 7, he tenido tesistas que han fallado con 3. ¿Por qué? Porque con 3 había muy poca información, no había suficientemente charla.
todos estaban de acuerdo con todo y las respuestas eran extremadamente concretas. Yo creo que esto es así. Sí, yo también. Yo igual. Y ahí terminaba la discusión. Eso no es un grupo focal, ¿no? Y más que eso, la discusión puede ir demasiado lejos, incluso pueden empezar a levantar la voz, no necesariamente enojándose, sino porque hay mucha gente y hay mucho ruido. A veces el espacio es muy, se amplía mucho cuando hay demasiadas personas y tienen que estarse gritando de un extremo al otro de la mesa. En cambio, 5 es un número manejable, además es impar, porque en algún punto ustedes no es bueno que se les diga votaremos la respuesta correcta, porque no es la idea esa, pero en algún punto cuando están haciendo el análisis de la discusión, sí es bueno poder saber que una mayoría opinaba algo sobre una minoría. Por eso se maneja el grupo focal así, pero no se les pide que voten, solo se les pide sus opiniones y percibimos nosotros si están de acuerdo o en contra. ¿Ya? Yo les recomiendo esos 5, especialmente siendo la primera experiencia de grupo focal. No les recomiendo 3 porque puede ser muy poquito y nadie discute lo suficiente. ¿Ya? La composición del grupo. Aquí hay criterios. Podemos querer tener un grupo homogéneo o heterogéneo. ¿Qué pasa si el grupo es igual, similar entre sí? Hay más confianza, opiniones más similares, tienden a profundizar mucho más en lo que queremos discutir, etcétera. Pero el problema de tener un grupo muy igual es que no hay distintos puntos de vista. Y a veces alguien eso es lo que quiere, puntos de vista. Entonces, podríamos tener un grupo más variado para tener esas visiones contrastantes de la problemática que estamos investigando. Es como si queremos hacer un grupo focal sobre cómo, no sé, salvar una empresa pública, ¿no? Cómo hacer que sea rentable. Y nosotros decimos, bueno, hacemos un grupo con 5 administradores y empezamos a hablar de eficiencia, sinergia, motivación del personal, buscar un mercado objetivo. Excelente, ¿ya? Pero a ver hasta dónde llegamos con eso, porque no tenemos tanta multidisciplinariedad, o sea, somos todos administradores, no hay mucha contribución más allá de lo que es administración, pero a veces ahí sería mejor un grupo variado, un administrador, un ingeniero industrial, quizás uno en licenciado en marketing o un ingeniero comercial, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, podría valer la pena. Si es alimentos, podríamos tener un ingeniero en alimentos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay mayor posibilidad de tener información muy, muy nutritiva para resolver el problema si hay un grupo más variado, va a haber más discusión. Pero, como les digo, no siempre es la idea. A veces queremos ver un problema desde múltiples dimensiones, pero a veces solo queremos verlo desde una dimensión con mayor profundidad. Ambos son completamente válidos. ¿Ya? Semejanza evita conflictos, es decir, que no van a, o sea, es decir, queremos que discutan, pero no que se peleen. Entonces, a veces eso es lo que se busca, especialmente si es un tema delicado. Imagínense que les digo, ya vengan aquí y discutamos de algo muy duro, digamos, eh, discutamos de qué hacer con las personas que tienen discapacidad, digamos, retraso mental. Obviamente lo que se quiere es ayudarlos, pero ¿qué se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y obviamente van a tener distintos puntos de vista. Uno quizás más complicado el día de hoy, porque es un tema que se habla más con los animalitos, ¿qué hacemos? ¿No? Va a haber quien dice, bueno, no, es que hay que darles un hogar, hay el modelo de los perritos comunitarios, y otro va a decir, no, los datos muestran que eso incrementa la población, y cuando incrementas la población, eso hace que más animales estén sufriendo, porque hay mayor hacinamiento, y eventualmente la gente que los alimenta ya no va a poder soportarlos y van a recurrir al feralismo. Hasta entre ellos se pueden estar matando y comiendo. Entonces, es un tema bien duro, no hay una solución sencilla y básica. Y cuando tenemos distintos puntos de vista, puede que empiecen en una forma subjetiva y personal empezar a discutir. Y si eso es lo que queríamos, porque eso es lo que queremos escuchar y entender, está bien, pero si no lo era, nos va a dañar todo el grupo focal. Ahora, individuos pueden convertirse en encuestados profesionales alguna vez. Eso no pasa mucho en nuestro medio, pero sí pasa en nuestra profesión bastante. Como investigadores del área de la administración, muchas veces hacemos investigación de mercado y han debido ver que una herramienta es el grupo focal. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas suelen decir esto, se buscan miembros de grupo focal, se pagará tanto en otros países, ¿no? Y el problema cuando ya empiezas a pagar es que hay gente que se dedica a estar en los grupos focales y no queremos su opinión de ellos. Nosotros como empresa deberíamos tratar de evitarlo, porque si no va a pasar lo que pasa con las películas de Hollywood, que sí llevan grupos focales, pero son cámaras de eco de los californianos
y es de un grupo bien específico de personas que quieren que se les escuche su opinión a viva voz, quieren ser importantes, sentirse especiales. Y esas son las personas que hacen que haya políticas de inclusión y que las películas que a veces vemos salir y decimos, Dios mío, ¿no han visto esto antes de lanzarlo, esta tontería? Es porque lo han visto, pero lo han visto esa minoría bulliciosa, ¿ya? Que quiere ser escuchada. ¿Por qué? Porque les pagan y ellos van, ¿no? O sea, no tienen nada más que hacer en el día y a eso van, a dar su opinión. Pero no son nuestro cliente promedio. ¿A quién deberíamos preguntarle? A nuestro cliente promedio. De ahí hemos visto toda esa secuela de Star Wars, la 789, de esas películas que si las han visto bien, si no también, si conocen la franquicia igual. El punto es que han sido muy repudiadas, especialmente por quienes ya eran fans de Star Wars. Y a los únicos que han tenido un buen recibimiento en un grupo grande ha sido a la gente que nunca había visto Star Wars o nunca le gustó Star Wars. ¿Ya? Pero ese era un grupo pequeño y han recaudado inicialmente mucho, pero luego poco y cada vez menos. Y se los conoce como grandes fracasos del cine en este momento. ¿Y por qué? Justamente porque se han hecho para personas que no eran sus fanáticos. ¿Y cómo es eso? ¿Acaso voy a hacer películas de Marvel para gente que no le gustan los superhéroes? No tiene sentido, ¿no? Entonces, ese es un punto clave. Hay que tener cuidado si llegamos a aplicar en una empresa, porque se hacen investigaciones en mercado con esto, de realmente estar tomando a las personas que son de nuestro grupo focal en este grupo, ¿ya? Muchas industrias se ven dañadas por eso. Industrias de entretenimiento especialmente, videojuegos, cine, series, todo eso se ve muy dañado por esto, porque las personas que participan muchas veces no representan a la población objetivo. De ahí que terminan masacrando las franquicias que más les gustan, ya sea de juegos, de películas, etcétera, porque no eran las personas eh, del eh, medio, ¿no? Ahora, en cuanto al entorno físico, eh, es bueno ver el tema de la iluminación, el ruido, la temperatura, los alimentos y la atmósfera. Todos van a seguir una regla similar, o por lo menos la iluminación, el ruido, la temperatura, sí van a tener similar. No puede haber mucha luz, porque se les va a cansar los ojos y les va a dar sueño. No puede haber poca luz, porque también les da sueño. Hay gente que es como pollito, le apagas la luz y cierra los ojos inmediatamente y está roncando. Entonces, tiene que haber una cantidad de luz suficiente, pero no demasiada. ¿Ya? El ruido. Si hay mucha bulla, se les va a ir la voz, se van a poner roncos gritándose, tratando de comunicar y no van a entender nada de lo que están hablando. Si hay poquito ruido, igual genera a veces hasta incomodidad, también puede generar sueño, algo de ruido tiene que haber. Si no hay, por lo menos musiquita ponemos para que no haya un silencio. La temperatura. Si hace mucho calor, pues van a estar ahí sudando, haciendo ese viento con las hojitas y van a estar más concentrados en el calor que en lo que estamos discutiendo. Y si hace mucho frío, pues lo mismo, van a estar ahí tiritando y no van a prestar atención a la discusión. Entonces, una temperatura agradable, digámoslo así. El tema de la atmósfera no tiene que ser como un laboratorio. Yo siempre digo, daba clases en algún momento yo en la Univalle, yo he entrado a esa aula y he dicho, ¿qué es esto? Parece un laboratorio, van a entrar vestidos de ratas ahorita mis estudiantes, porque las paredes blancas, la luz blanca, la pizarra es blanca, el proyector blanco, los pupitres blancos. O sea, literalmente el único color en toda la aula era blanco. Era increíble porque decías, pucha, esto no es un aula. Yo ya les decía, había alguna vez, tenía una tesista que estaba hablando de neuroarquitectura y era un crimen para la pedagogía ese tipo de aula. Y así lo han hecho. Tendrán sus razones, yo me imagino, ¿no? Pero ese tipo de cosas no da en un ambiente de un grupo focal porque no quieren sentirse ratas de laboratorio, se supone que tiene que ser más casual. Pero tampoco puedo citarlos, pues, eh, no sé, para comer ahí donde las sopitas de fideo, digamos. Bueno, dependiendo, algunos sí podrán, tal vez a sus compañeros, dependiendo en cuál de las sopitas de fideo, hay algunas muy cómodas, ¿no? Pero no los puedo citar en un lugar demasiado ruidoso, donde están niños gritando, donde la gente está hablando, encima está su música y encima ahí se sirven bebidas alcohólicas y están gritando los borrachos al lado. No, o sea, no es un ambiente adecuado. Tiene que ser no muy formal, no muy informal, para que tengan esa sensación adecuada. Los alimentos.
es algo que siempre menciono, es difícil retener a la gente en un grupo focal, ya que vengan y te den ese tiempo. Porque un grupo focal no toma poquito, no es 15 minutos. Suele ser entre 1 y 2 horas. Ya, entonces, 2 horas hablando, ustedes mismos se cansarían y dirían, tengo que irme, ya se inventan excusas. Se van a inventar hijos, esposo, esposa, se van a inventar que mi gatito tengo que llevar al hospital, lo que sea para salir del grupo focal. Pero si les probemos alimentos, es menos probable que esto suceda. Yo siempre les digo a mis tesistas de maestría, el mejor momento para hacer un grupo focal es al mediodía durante el almuerzo o en la tarde más o menos por la hora del té hacia la cena, a las 5 o 6 así, y ofrecerles alimentos durante el grupo focal para que eso les ayude a estar concentrados y no estar pensando en otra cosa. Especialmente sirve mucho del almuerzo porque quien está en el grupo focal no siente que está perdiendo el tiempo. Para esa persona es como estar almorzando, ¿no? Y eso pues es muy beneficioso porque no está pensando en irse, está comiendo mientras está hablando. Pero hay que definir bien qué alimento, porque si les damos un picante mixto va a estar bien concentrado comiendo eso. Peor un sushi le damos con palillos, va a estar peleando con los palillos y no nos va a prestar nada de atención. Claro, habrá algún experto, pero serán muy poquitos. Lo mejor son cositas para picar y no traérselas de golpe, porque si no van a comer así de golpe todo y o bien les va a dar sueño o se van a querer ir inmediatamente. Hay que traer de a poquito en bandejas. Un, algo que siempre les salía bien a mis tesistas era, por ejemplo, ellos daban, claro, obviamente de maestría tienen más plata, daban milanesa picada, ¿no? Con papitas fritas. Entonces, eso no traían de golpe, traían una bandejita, se servían y luego iban trayendo cada 20 minutos, media hora otra bandejita y ellos sabían que iba a volver a llegar, entonces estaban comiendo tranquilos, contentos, pero no se estaban llenando y no estaban con ganas de irse en ese momento. Como ya era picada, bastaba un tenedor y no se hacían un desastre, no le han puesto salsas ni nada porque tampoco querían que eso genere igual alguna distracción. Entonces, es un buen recurso, digamos, poder proveer alimentos para que no se aburran. No siempre algo tan caro, basta que les demos algún buen bocadito y ya está. Ahora, en la duración, ya les decía, suele durar de 1 a 3 horas. Más que 3 horas, no, bueno, suele durar de 1 a 2, pero diríamos un máximo de 3. ¿Por qué? Porque después de 3 horas ya no van a prestar atención. Ya van a estar en otro lado, ya van a estar desgastados, cansados. Máximo deberían considerar 3 horas. Y eso, yo les diría que dado las condiciones actuales, porque esto es de libros que toman información muy antes, de los 90, yo les diría 2 horas tope, porque ya empiezan a perder la atención. Es muy difícil que retengan la atención durante ese tiempo. Para retener a los miembros es lo que les decía, es muy bueno. Primero hay que informarles cuánto va a durar, que sepan la expectativa. Cuidado, les digamos va a durar 15 minutos. No, digámosles de verdad lo que va a durar. Y lo que les decía, alimentos sirve. Hay que ver, pero también hay la profundidad del grupo focal. No definimos el tiempo arbitrariamente, sino que cuando definimos qué es lo que vamos a ver en el grupo focal, ahí calculamos el tiempo que va a durar el grupo focal. ¿Ya? Eh, Consideramos también que va a haber una posibilidad de repetir el grupo focal en algún momento, especialmente si va tan bien la discusión que en 1 o 2 horas no alcanzamos a profundizar todo lo que queríamos, entonces vemos la posibilidad de hacer un segundo grupo focal, ya sea con las mismas personas o con un grupo equivalente para profundizar hacia los otros puntos que no habíamos visto previamente. Ya siempre se puede, no es ningún problema. El registro, siempre hay que grabar y preferiblemente en video, porque es mejor poder ver los rostros, las reacciones de los miembros del grupo focal para poder interpretar también desde ese punto de vista. Ya, o sea, no es bueno agarrar y decir eh, es solo audio, porque el audio vamos a escuchar, pero no nos va a dar esa parte de del lenguaje no verbal que nos dice algo más de lo que se dijo de esa forma. Ahora, obligatorio, no, pero de ser posible háganlo. No es necesario, por si acaso, cuando hacen una investigación, entregar su grabación en video. No, eso es para el análisis de ustedes. Incluso pueden negarse, pueden indicar, yo tengo un compromiso escrito, puedes hacer un compromiso escrito a los miembros del grupo focal, que la grabación es solo para tu uso y que no va a ser compartida con nadie, ni siquiera tus tribunales. Y se los puedes negar. Mostrarles esa nota donde te has comprometido de esa forma con los miembros del grupo focal. Pero no es necesario estarse peleando. ¿Sí? La mayoría de los miembros del grupo focal no tienen problemas. O sea, saben que se les va a grabar,
no hay ningún problema. ¿Y esto por qué se graba? ¿Por qué es tan importante grabar? No es para evidencia, es porque como ustedes están moderando, no les va a dar el tiempo de estar anotando y analizando en ese momento. Luego es que ustedes van a transcribir y volver a ver la grabación y entender lo que estaba pasando. Pero no hay que dejar mucho tiempo. Cuidado, hagan como algunos de mis tesistas, hacen su grupo focal en marzo y recién lo están analizando por junio y eso, por agosto, septiembre, y ya no se acuerdan nada del grupo focal. Así que han tenido que repetir esos dos estudiantes porque no, pues ya no se acordaban nada y no pudieron hacer adecuadamente el análisis. Entonces tiene que ser lo más pronto posible, de ser posible ese mismo día o al día siguiente tienen que hacer el análisis. Ahora, siempre hay que considerar el tiempo, el costo y el consentimiento. El tiempo que se va a tomar y que nos va a tomar a nosotros, el costo, si es que vamos a tener gastos asociados a poder desarrollar el grupo focal y que ellos den el consentimiento justamente de la grabación, ¿ya? Para el uso que se le vaya a dar. En cuanto al moderador, hay un perfil ideal, ¿ya? Tiene que ser amable, pero firme. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es ser amable, pero firme? Básicamente, yo no tengo que ser malo con nadie, no tengo que levantar la voz, hacer una actitud negativa, pero tengo que ser firme y decirle, por favor, hasta ahí vamos a abordar ese tema, vamos a continuar con el siguiente, ¿no? O por favor, dejaremos esas opiniones de naturaleza, quizás hasta política, fuera del grupo focal, ¿no? Pero así, con relativa firmeza, para que ellos entiendan que no, hasta ahí no más. Permisividad controlada. Tengo que dejarles que se desvíen un poco para que charlen de distintos temas. A veces ahí es donde nace la mejor información. Tengo que dejar que conversen, tal vez se extiendan más tiempo del que tenía planeado, pero hasta cierto punto, porque luego me va a dañar el grupo focal. Tengo que decir, no, ya hasta aquí y detenerlo y seguir avanzando hacia el siguiente punto. Hay que fomentar el involucramiento. Tienes que hacer que todos participen. No nos sirven miembros del grupo focal que solo están callados y asienten todo lo que dicen. ¿Ya? Necesitamos que todos den su opinión. Y es bueno decir, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? A las personas que no están participando, ¿no? Para poder tener una opinión realmente completa. El entendimiento incompleto. Tenemos que ser capaces de identificar no solo cuando nosotros no hemos comprendido bien lo que alguien dijo, sino cuando los demás no comprendieron. Y nosotros deberíamos tomar la palabra y decirle, podría explicar quizás un poco más, quizás no he entendido muy bien a lo que se refería, ¿no? Y tratar de dar esos datos necesarios para poder comprender todo. Hay que ser motivador. O sea, van a cansarse si nosotros estamos cansados. Imagínense que fuéramos uno de esos, han debido ver algún docente que se está durmiendo en clases, apenas tiene energía y les hace dar más sueño a ustedes. Lo mismo pasa con el moderador. Si está de mal humor, si está cansado, etcétera, les va a transmitir eso a los miembros del grupo focal. Tiene que ser una persona alegre, energética, capaz de transmitir esa energía para que ellos se mantengan igual. Hay que mantener una estructura flexible, si bien definimos tiempos para discutir cada temática de la que vamos a hablar, cada elemento, hay que ser flexibles en cuanto al uso de estos e incluso tenemos que ser flexibles en algún punto de eliminar alguna idea que quería abordar si estoy obteniendo otro dato que es mejor, ¿no? Que me sirve más. Y hay que ser sensible. Eh, Tenemos que escuchar muy bien lo que están hablando y tenemos que reaccionar adecuadamente. No hay que reaccionar con indiferencia cuando se está hablando de un tema delicado, pero de alguna forma, con mucha sensibilidad, si no tiene que ver con lo que estamos viendo, entonces hay que darle un tratamiento para pasar al siguiente tema. Ya eso me ha pasado a mí alguna vez, alguna señorita que empezaba a conversar de problemas de salud que había tenido, que le habían dado meses de vida, etcétera, que bueno, eso ya hace mucho, ya se le había pasado todo eso, pero no venía mucho al tema, en realidad parecía que era algo más que ella que quería compartir, que no es malo, pero no tenía que ver mucho con lo que estaban conversando, entonces yo he tenido que de alguna forma muy sensible decirle, no, gracias por compartirnos esa experiencia, etcétera. Y no sé si alguien más quiere compartir algo o podemos pasar al siguiente tema y así lo he hecho pasar al siguiente tema porque si no nos íbamos a quedar porque sí hizo una conversación bastante larga esa señorita. ¿Ya? Ahora, para el proceso de hacer el grupo focal, yo les diría, estos 6 pasos me parecen adecuados, o sea, todo hasta los resultados sería, primero, establecer los objetivos y preguntas que responderán
en las sesiones de grupo. Eh, Luego, redactar un cuestionario de selección, o sea, ya vemos para definir quiénes van a ser nuestros miembros del grupo focal. O sea, es un cuestionario de selección de miembros del grupo focal para que ellos respondan estas preguntas y sepamos si son las personas que queremos. ¿Es necesario sí o sí hacer ese paso? No, puede ser que nosotros lo identifiquemos y ya esas personas. Con ese perfil, ya, perdón, con eso hay que establecer luego el perfil del moderador, cómo queremos que sea, y ya teniendo los moderadores o el moderador, hay que llevar a cabo las sesiones, luego revisar los registros y analizar los datos para finalmente poder resumir esos resultados y, bueno, presentarlos en la investigación. Así de sencillo. Lo que más nos va a tomar tiempo quizás es establecer los objetivos y las preguntas que van a ser respondidas en cada sesión. Veremos un ejemplo de cómo es una guía de grupo focal, ¿ya? Para no quedarnos ahí con la duda de cómo será. ¿No?
funcionó. Ahora sí, mil disculpas, chicos. Esto. Por si acaso, lo que estamos viendo es de el libro de Malhotra, ¿ya? De investigación de mercados, que se los he subido igual en el grupito de libros que están en el Drive que les he compartido, ¿ya? Eh, Igual les voy a compartir un ejemplo más que va para la rama de educación para que lo puedan ver también desde ese punto de vista, pero este es mejor porque es de la parte de administración. Entonces, esto es una guía de grupo focal, ¿ya? Tomamos desde aquí. Definimos secciones, eso es lo que está en negrilla, ¿ya? Tenemos, miren, aquí una sección de preámbulo, una sección de introducción y calentamiento, otra de entorno del móvil, es que está hablando de móviles, ¿ya? De celulares. Entonces, por eso tiene esa sección. Lo importante es definir cada sección y cuánto esperamos que dure cada sección. Recuerden que no es algo es rígido, sino que esperamos que tenga cierta flexibilidad de esa duración, pero es para darnos una idea. Ahora, estas anotaciones no son un guión, no es como actuar un papel en el cine. En realidad, son anotaciones que son guías para el moderador. Esto es para ojos del moderador. Yo lo voy a ver y miro, ya. A ver, mira, voy a comenzar. Dice, gracias, bienvenidos. Les doy las gracias por estar participando en este grupo focal, por brindarnos de su tiempo. La bienvenida a todos. Bueno, ya. Naturaleza de una sesión de grupo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ya, que tengo que explicarles esto. Quería decirles que este grupo es informal, no buscamos que aquí haya una rigidez en cuanto a cómo nos vamos a comportar. Queremos ver múltiples puntos de vista sobre las problemáticas que vamos a discutir. Queremos que sea expansivo, que podamos complementar las ideas de los demás. Queremos ver cada punto de vista y especialmente queremos hacer énfasis en las partes donde haya desacuerdos entre ustedes. Tengo ahí otra anotación. Puede hacer preguntas obvias con humor, ¿no? Es un poquito para guiarme, ¿no? Puede ser, digamos, no necesariamente tienen que poner ustedes lo mismo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Ah, eso es para acordarme que tengo que decirles eso. No estamos buscando quién tiene la razón o quién no tiene la razón, sino que estamos buscando que nos compartan esas ideas, esas experiencias, esas opiniones que tienen para poder discutir sobre la problemática. Además, mencionarles que se está haciendo una grabación de audio y video, como se les había informado previamente, ¿no? Que el micrófono está aquí, las cámaras están allá para que las puedan ver, etcétera. Tenemos además dos colegas observando que están tomando nota en sus instrumentos de observación para poder complementar el análisis de este grupo focal. Tenemos estos bocaditos, entonces hay un autoservicio, ustedes pueden servirse las veces que quieran y consumir. La temática de la que vamos a hablar es de teléfonos móviles y bueno, no sé si hay algunas preguntas o intereses en específico que tengan en este grupo focal. ¿Ven? Esa guía me ha dicho qué es lo que tengo que decir. O sea, yo le he seguido, pero no he dicho lo que dice ahí, o sea, no he leído y no debería ser así. Cuidado, se hagan una lectura para leer de memoria. No, nunca hagan eso porque tiene que ser natural. Tienen ustedes que dar esa estructura de naturalidad al grupo focal. Entonces, todo lo que anotamos aquí son tips, son sus ayuda a memoria del moderador para que sepa de qué van a hablar. Se hace algunas anotaciones interesantes, por ejemplo, aquí dice rotafolios, que básicamente se les está dando unas hojitas, en este caso debe ser referido a una encuesta que se espera que respondan, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacerlo de esa forma. ¿Es obligatorio? No, de ninguna forma. Algunas preguntas donde ya se agarra más profundidad, se hace alguna anotación, miren, por ejemplo, de explorar brevemente. Quiere decir que no queremos una respuesta corta, sino que hay que pedirles mayor información. Aquí queremos explorar acerca de cómo es el proceso de lo que refiere esta pregunta. En este caso es para seleccionar un celular, ¿no? Este explorar ya no es brevemente, sino con mayor profundidad, ¿no? Y podemos incluso colocar explorar profundamente, o sea, son anotaciones para nosotros, ni siquiera tenemos que utilizar necesariamente esas palabras. La idea es que nosotros podamos leerlo y seguir la ruta que teníamos para el grupo focal, tanto en el tema de los tiempos que esperamos que duren, como en lo que esperamos que se aborde en cada parte del grupo focal. Eso es una guía. ¿Ya? Es una guía para el moderador y ese es el instrumento como tal que se utiliza para presentar un grupo focal, porque al lector le da una idea muy clara
de lo que quiere hacer la persona con este grupo focal. Está buscando tomar esta información, lo va a guiar de esta forma el grupo focal para poder obtener los resultados. ¿Ya? Entonces, de esta forma se presenta. Si los que estén haciendo grupo focal, entonces esto es lo que van a tener que elaborar por si acaso. ¿No? Los que están haciendo entrevista ya saben, los que están haciendo encuesta ya saben, observación ya saben, de esos ya hemos visto ejemplos. ¿Ya? Pero hasta ahí tenemos. Un ejemplo más les voy a dejar, pero se los voy a dejar, eso no lo voy a mostrar en clase para no perder tiempo, pero uno más les voy a dejar de lo que sería grupo focal, igual con el mismo formato, pero del área de educación. Bueno, entonces continuamos. Hay variantes importantes de los grupos focales, ¿ya? Es decir, que no todos son iguales. Existe lo que se llaman las sesiones bidireccionales, el doble moderador, los moderadores en duelo, el moderador participante, los minigrupos y o microsesiones y los grupos de sesiones a distancia, ¿ya? Hablemos de cada uno de ellos. Las sesiones bidireccionales se dan cuando los miembros del grupo escuchan y aprenden para luego dar opiniones. Quiere decir que el moderador, antes de iniciar cada sección, enseña algo, explica algo. Los del grupo escuchan, comprenden y luego recién dan opiniones. ¿Ya? Esto se hace muchas veces para tomar las reacciones de un grupo ante cierta nueva normativa, proyecto de ley, ante una propuesta de negocios, etcétera, que se quiera lanzar, ¿no? La idea es que eso les va a ayudar a tener una opinión de algo que se les acaba de presentar, pero sin desinformación al respecto, o sea, sino tal cual se lo está presentando. El doble moderador se da cuando tenemos dos moderadores y estos moderadores hacen un trabajo complementario, ¿ya? Un moderador hace que la conversación fluya, ¿ya? Hace que siga fluyendo. Mientras el segundo moderador se encarga de que se discutan los temas específicos, es decir, se encarga de establecer barreras para que no nos salgamos de la temática de la que queremos hablar. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ¿qué estamos haciendo? Se divide en el trabajo de que sería de un solo moderador entre dos. ¿Por qué hacemos esto? Para que sea más fácil moderar y evitar que tengamos problemas, especialmente si el grupo es muy grande. ¿Ya? No es tan común que se lo utilice, a veces es más complejo que utilizar un solo moderador, pero es una buena alternativa si nos está costando quizás por el tamaño del grupo. Los moderadores en duelo es más interesante porque lo que tenemos es dos moderadores que tienen opiniones o posturas opuestas sobre el tema de discusión. Y no es que ellos se van a poner a discutir. Muchas veces la dinámica es que cada uno de ellos va a presentar sus argumentos sobre la problemática. Primero uno, luego el otro. Y luego discuten sobre lo que dijeron el grupo focal y los dos moderadores se quedan callados mientras discuten. Ya no son parte de la discusión, solo establecen sus puntos de vista inicialmente, ¿no? Y luego dejan que conversen los miembros del grupo focal. Esa es la idea. También no necesariamente se hace con ambas intervenciones al mismo tiempo, o sea, se hace una, luego podemos dejar que discutan los del grupo focal y luego la otra y dejar que discutan también con las nuevas ideas que se han presentado. Entonces, la idea siempre es esa. Difícil aquí es conseguir dos moderadores que tengan más o menos una misma capacidad de oratoria, convencimiento y demás para que no haya un ruido porque un moderador es mejor y realmente está llevando la discusión hacia su lado. ¿No? Hay que tener mucho cuidado de eso, tiene que ser equilibrado porque no esperamos dirigir las respuestas, esperamos proponer dos puntos de vista y que se discutan. Tenemos el moderador participante, que básicamente es cuando rotamos la tarea de moderador entre todos los miembros del grupo focal. Esto solo si todos los miembros del grupo focal saben cómo moderar, si no, no es muy buena idea, nos va a generar problemas más que soluciones. Pero si se lo hace de esta forma, a veces es bueno para asegurar que haya una mayor participación de todos y además mantener la atención más centrada en el proceso que estamos llevando. Hay luego lo que son los minigrupos, también las microsesiones. Los minigrupos, pues, es cuando el grupo es pequeño, suele ser menos de 5, 3, 4 personas. ¿Cuándo hacemos esto? Usualmente cuando no hay a quien más convencer, pero no porque no tengamos poder de convencimiento, sino porque tal vez nuestro grupo focal es sobre una temática de expertos y solo hay, incluso puede que en todo el país solo tengamos 3 expertos de algo y ya los hemos convencido a los 3, ¿de dónde vamos a inventar más? No se va a poder, con esos 3 vamos a estar y listo, ¿ya? En esos casos se puede utilizar.
También las microsesiones, es decir, que no serían de 1 hora las sesiones, pueden ser de 15, 20 minutos, usualmente se hacen para abordar temas de a poco. ¿Ya? No es muy común porque en realidad en la conversación en el grupo focal, mientras más tiempo dure, claro, hasta cierto punto, pero mientras más dure, terminan dándonos mayor información. Pero se lo utiliza. A veces, ¿por qué? Por la misma razón que los minigrupos. Porque son expertos y no nos van a dar más tiempo que eso. Son personas que a lo mucho de su vida nos van a dar 10, 15 minutos, porque tienen muchas ocupaciones. Entonces, en esos casos se puede ver esa posibilidad. Las sesiones a distancia, que básicamente es cuando se utiliza un instrumento para la comunicación a distancia, que puede ser lo que estamos utilizando ahora para la clase, ¿no? Básicamente es eso, no hay ninguna otra diferencia. Es bueno porque nos permite registrar bien los datos fácilmente, sin problemas, pero es malo también porque no nos permite vernos cara a cara o ver a los miembros del grupo focal y ver su lenguaje no verbal, que a veces tiene mucha implicación en lo que se está discutiendo. Y lo segundo, porque hay miembros del grupo focal que van a decir, sí, yo participo, y van a estar mirando el mundial mientras están participando el grupo focal y no van a prestar atención, ¿no? Y nosotros queremos que presten atención. Ahora, hay beneficios múltiples por aplicar un grupo focal. Algunos de los que vale la pena mencionar son la información más amplia, el efecto bola de nieve, la estimulación continua, la seguridad, la espontaneidad, la serendipia, la especialización, la estructura flexible y la rapidez. Hablemos de cada uno de estos. ¿Qué es la información más amplia o el efecto de sinergia? Nosotros sí sabemos qué es sinergia porque es de nuestra disciplina, ¿no? La idea es que en grupos más grandes hay mayor cantidad de información, conocimientos e ideas de lo que podrían darnos por separado. Es decir, si las entrevistara a las mismas 5 personas, no obtendría tanta información como haciendo un grupo focal con esas 5 personas. Voy a obtener mejor información porque se van a complementar el uno al otro. Eh, Ahí es que veíamos que se podía desarrollar un grupo intencionalmente variado e interdisciplinar para lograr esto con mayor probabilidad. El efecto bola de nieve es cuando una persona hace un comentario que dispara un gatillo en otra persona que le hace pensar en algo y complementar sobre lo que dijo el primero y el otro y el otro y el otro, y entran así al tema de conversación. Yo hay uno que me gustaría comentarles, es bastante cortito. Una de mis tesistas estaba haciendo una investigación sobre el tema de ceguera, ¿no? Era para la carrera de gastronomía, y la idea era que en los restaurantes haya mejores políticas de inclusión para que estas personas puedan ser atendidas más adecuadamente, las personas que tenían dificultades visuales. Entonces, había tomado entrevistas y todos decían, sí, hay que hacer eso. Había tomado encuestas y todos decían, sí, hay que hacer eso. Ha tomado un grupo focal y al principio estaban todos de sí, sí, necesitamos eso, hasta que un miembro del grupo focal dijo, no, no quiero eso. No son clientes que quiero, solo me perjudican, no traen buenas ganancias, son muy exigentes y son maleducados. Y todos se han quedado sorprendidos así de, uy, ¿cómo dijo eso de los cieguitos? Y al inicio fue así, pero luego varias personas estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Y como todos eran dueños de restaurantes, empezaron a expresar distintas historias que ellos habían tenido de experiencias con estas personas y que eran muy malas, y decían, básicamente llegaron al punto de, no, yo no quiero aplicar estas medidas de inclusión porque yo no quiero que vengan a mi restaurante, que vayan a otro que lo haga. No les puedo prohibir la entrada, pero si no aplico estas cosas es menos probable que vengan a mi restaurante. Yo no los quiero como clientes. Ahora, no estamos viendo la opinión acerca de los cieguitos, estamos viendo el hecho de que esa información es muy importante para lo que estás haciendo y nadie más te la había dicho. Todos repetían el mismo discurso, sí, ayudémoslos, etcétera, pero nadie te decía la verdad de la visión de querer incluirlos en los restaurantes. Entonces, vale la pena apuntarle a un grupo focal para conseguir este efecto bola de nieve. La estimulación continua es importante, eso se da porque todos están hablando, todos están conversando, todos están escuchando, exponiendo sus ideas, sentimientos, etcétera, y no se aburren, como se aburren cuando uno solo está hablando, como lo hacemos en clases normalmente, por simple tema de eficiencia del tiempo. Ay, perdón. La seguridad
Es otro elemento importante porque ya les había comentado, si ustedes están, por ejemplo, en un grupo focal, están con sus pares, sus compañeros, ¿no? Otros estudiantes, se sienten más en confianza para expresar lo que sienten, que si solo están siendo interrogados por una persona, no sé, incluso un docente, les va a dar incomodidad, pero si están con miembros de sus pares, es más probable que nos digan lo que quieren decir. La espontaneidad, porque como no hacemos ese protocolo de pregunta-respuesta, ese interrogatorio, las respuestas son más espontáneas y eso suele ser mejor porque evitamos la presencia incluso de mentiras. La serendipia, que se da por la variedad de ideas, es decir, que ustedes saben cómo funciona la creatividad. Mientras más personas hay en un grupo, mayor creatividad hay en ese grupo. Es así de sencillo. Mientras más personas haya, mayor variedad de ideas hay y mayor lugar damos a la creatividad. La especialización, ¿no? Puede que utilicemos lo que les decía con especialistas, donde cada miembro del grupo focal es especialista en algo y podemos indagar acerca de información especializada y de cómo aplicarla a una problemática. El escrutinio científico es muy bueno porque si lo grabamos en video, quien sea puede ver nuestra grabación si se la proveemos y ver que saque las mismas conclusiones, es decir, va a poder comprobar que hemos hecho un buen análisis, un buen trabajo de campo y que no tendríamos observaciones porque no habría subjetividades de tal vez no has hecho bien, no sé, no, etcétera. No, está sujeto al escrutinio científico. Y esa estructura flexible le da una gran fuerza porque a veces, como les digo, abandonamos lo que estábamos queriendo investigar para hablar de otra temática, pero porque es extremadamente relevante para nuestra investigación y queremos saber de ella. Otros instrumentos no nos dejan hacer esto, nos distraen. En cambio, en el grupo focal, a veces estos temas surgen naturalmente y nos ayuda mucho a hablar de ellos de esta forma, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es muy apreciada siempre para poder abordar una problemática. La rapidez, porque hacer 5 entrevistas es más tardado que hacer un grupo focal con 5 personas. Entonces, hasta es eficiente en el tiempo. Ahora, cuando aplicamos grupos focales, hay varios errores comunes que se cometen. El primero es el mal uso de las conclusiones, luego la interpretación incorrecta de los resultados, la moderación inefectiva, el desorden y la mala selección del grupo. El mal uso de las conclusiones es creer que los resultados de un grupo focal son concluyentes. No, un grupo focal es exploratorio, se hace a priori para entender y tomar algunas ideas generales, pero no vamos a tomar conclusiones para ir para decir como si ya fuera el final de la investigación, ¿no? Es más exploratoria esta técnica. La interpretación incorrecta de los resultados. Es posible que interpretemos erróneamente porque es susceptible al sesgo, porque es cualitativa, ¿no? Como nosotros interpretamos lo que dijeron, tal vez lo interpretamos como nosotros queremos y bueno, no es lo que realmente dijeron. Entonces, no nos conviene. La moderación puede ser inefectiva, porque moderar es difícil y los moderadores con todas las habilidades que hemos dicho, debe haber muy pocos. Así, la calidad de los resultados del problema es que depende en gran medida del moderador. O sea, si el moderador falla, falló el grupo focal. Así que hay que tener mucho cuidado, mucha práctica. El desorden. Toda la información que obtengamos va a estar absolutamente desordenada. No vamos a poder analizarla tan rápido como en una entrevista. Entonces, nos va a tomar más tiempo analizar esa información, pero no es para decir nos va a tomar 200 horas, no. De lo que una entrevista a las mismas 5 personas, sus entrevistas nos hubiese tomado unas 2, 3 horas, un grupo focal tomará unas 4, 5 horas, tampoco es tanta la diferencia. Y como les digo, se compensa, ¿no? O sea, no hay tanta problemática, pero sí hay que, sí va a aumentar la dificultad de analizar la información, codificarla, etcétera, sobre lo que sería una entrevista. La mala selección del grupo. Puede que los miembros del grupo no sean representativos de la población objetivo, lo que les decía. Entonces nos van a animar a hacer algo que no nos sirve. Eh, Esto ha pasado, por ejemplo, en nuestro país y en casi todo el mundo en el momento que ha habido la fiebre de la comida vegetariana. ¿Por qué? No es que no existían los vegetarianos, y deben haber bastantes vegetarianos, pero la gente creía, o las empresas creían que eran muchos más de los que realmente creían. Creían que la mayoría de la población era así. ¿Por qué? Porque a los grupos focales usualmente iban mujeres jóvenes, y esas estaban en esa época con la tendencia del vegetarianismo. Esas, las que iban al grupo focal. ¿Por qué? Porque eran las que tenían tiempo, no tenían nada que hacer y estaban dedicadas a decir soy vegetariana, soy especial, etcétera, las de ese momento. Entonces, eh,
En todos los grupos focales aparecían más de la mitad vegetarianas y las empresas hay que sacar comida vegetariana. Luego sacaban su menú vegetariano y no lo compraba ni su mamá. Nadie quería su grupo, su comida vegetariana. Venían y compraban una persona al día, a veces dos personas al día, y a perder dinero a montones por incluir algo en el menú que nadie va a comprar. Eso es algo que también ha sucedido en su momento en todo el mundo y luego se ha visto rápidamente la bajada. Incluso aquí en Bolivia hemos tenido, creo que por el 2010 al 15, una cantidad enorme de restaurantes que tenían por lo menos una opción vegetariana. Y el día de hoy son muy pocos los que tienen. ¿Por qué? Porque hay poca demanda, ¿no? Es así de sencillo. La empresa responde a lo que quiere el mercado. Ahora, puede que no se logre el efecto de discusión deseado también. O sea, nosotros querer que haya una discusión sobre esta temática profunda y que hagan, que se complementen sus ideas, etcétera, y no se da, porque, no sé, a veces no tienen química en el grupo focal, no se llevan bien, no quieren hablar mucho, entonces, ni modo, o sea, no hay de otra que repetir el grupo focal, es lo único que nos queda si no nos han dado la información necesaria, ¿no? Y hay más razones. No vamos a validación de instrumentos todavía. Entonces, eso es en cuanto al grupo focal. El grupo focal, como ven, tiene muchas ventajas, pero goza de su dificultad. A veces hay quien dice incluso que es más complicado que cualquiera de los otros instrumentos. Y puede que hasta cierto punto tengas razón, porque otros instrumentos suelen ser eh, más sencillos en su aplicación. No vamos a decir tanto de su desarrollo, etcétera, sino que no tienen tantas reglas, no tienen tantas condiciones, tantos deberemos, tantos y si esto podría salir mal, esto otro podría salir mal, etcétera. No tienen tantas de esas dificultades, ¿no? Pero aún así, de ninguna forma vamos a decir que son perfectos tampoco. Ahora, un segundito y les voy a mostrar lo otro que quería que veamos el día de hoy. Ya. Vamos a hablar de lo que es la revisión documental, ya como metodología o como estrategia, mejor dicho. Aquí estamos. Este es el equivocado. Ahora sí, ya. La revisión documental como tal, ¿qué implica? Buscar información, ¿ya? Pero no es tan sencillo como busco en internet y de la primera página que me salga ese lo copio. No, hay que ser criteriosos, ¿ya? Porque la investigación documental como tal es el estudio y la revisión de documentos sobre un tema específico. Claro, eso es lo que hacemos de cualquier forma, ¿no? Y esto está presente en prácticamente toda investigación científica. No a todos les he dicho que tienen como técnica la revisión documental. ¿Por qué? Porque yo solo lo incluyo como técnica cuando tiene una relevancia muy elevada. Porque si no, a todos tendrían que estar por defecto. ¿Por qué? Porque van a ser un estado del arte. ¿Ya? No vamos a hacer marco teórico porque se nos iría 2 semanas de clases esperando a que hagan su marco teórico porque cuesta hacer, es largo y es tardado. Pero sí vamos a hacer estado del arte. Entonces, como hay estado del arte, hay revisión documental, pero yo prefiero no formalizarla para no complicarnos la vida, a menos que se utilice específicamente para los objetivos específicos. ¿Ya? Ahora, toda revisión documental, mediante su análisis, se constituye en la evidencia fundamental para respaldar las conclusiones de una investigación. ¿Qué quiere decir? Que cuando haces tu investigación y defines las bases o fundamentos para realizarla, cuáles son las teorías que respaldan lo que quieres hacer, ese fundamento que estás creando es sobre lo que se levanta toda la investigación. Si no estaba bien ese fundamento, pues nada de lo que hagas va a tener mucho sentido. Yo tenía una tesista, me ha presentado su tesis, o sea, yo era tribunal, y me decía, aquí está cómo utilizar, no, cómo reestructurar la enseñanza para que sea por competencias, utilizando la programación neurolingüística con los estilos de aprendizaje.
Uf, la programación neurolingüística y todo lo que es los estilos de aprendizaje es un neuromito. No existe evidencia que lo apoye. ¿Ya? Hubo una investigación, una en su momento, que presentó una señora que dijo así es y mostró su supuesta evidencia, pero más de 800 investigaciones que han hecho después para tratar de replicar sus resultados y ni una sola pudo obtener los mismos resultados, demuestran que o la señora cometió errores que salieron accidentalmente de eso o se inventó todo. ¿Ya? No tiene ninguna validez esa teoría. Y el problema era que toda su tesis de esta señorita estaba en base a eso. Le hemos reorientado, ha empezado a trabajar con los principios, lo que se llama el principio multimedia, que indica que si te dan información por más de un medio, o sea, si viene, por ejemplo, en video incluye que uses por lo menos dos sentidos, ¿no? La vista y el oído, o sea, entonces viene por dos medios, video y audio, te da mayor, te ayuda a tener mayor concentración, ¿ya? Es un efecto que se da, como les digo, cuando se da por muchos medios. Si se pudiera dar tacto más al mismo tiempo y olores, o sea, permitiría que haya todavía mayor aprovechamiento. Pero así, varias cosas le hemos reorientado para que pueda establecer un nuevo fundamento base, pero sin eso no había nada. Sin eso no había investigación. Sin eso realmente hubiese reprobado, hubiese tenido que volver a empezar desde cero. Entonces hay que tener bastante cuidado en las teorías que tomamos. Hay que siempre buscar, ya, ¿qué es esta teoría? Perfecto. Y segunda búsqueda que tienen que hacer es críticas a esta teoría. Listo. Si en las críticas no encuentran nada así que diga, esto es totalmente pseudociencia, no sirve, entonces adelante, pueden seguir continuando. Pero si en las críticas encuentran que realmente lo han desvirtuado totalmente esa investigación, entonces, no, pues es mejor buscar otro fundamento. No les digo abandonar la investigación, pero buscar otro fundamento que sea más sólido. ¿Ya? Ahora, por estas razones, el respaldo documental debería ser tratado con mucho cuidado, seleccionando la información veraz, utilizando las fuentes donde se genera la información previamente justificada y verificada. ¿Ya? Entonces, eh, esa información veraz, hemos hablado cuando estábamos hablando un poco del APA, si se acuerdan. Yo les decía, les he mostrado algunas páginas que podían utilizar, les dije además, por lo menos Google Académico utilizaremos para que no haya mucha presencia de información que no sea de naturaleza científica y que en todo caso puede ser esta información falsa. Especialmente hay que tener cuidado con la IA, que ustedes deben saber muy bien que se inventa fuentes que no existen, ¿no? Entonces, eso tengan mucho cuidado. Eh, por eso se diferencia clave en una investigación de las fuentes primarias de secundaria. ¿Ya? Cada investigación va a tener sus propias fuentes primarias y secundarias. Se dice que primero se comienza con fuentes secundarias y luego cuando ya no hay más fuentes secundarias se pasa a las primarias. ¿Pero qué es una fuente secundaria? Una fuente secundaria es información que se ha obtenido para otra investigación. O sea, todo lo que no se haya obtenido específicamente con trabajo de campo para nuestra investigación, únicamente la nuestra, es fuente secundaria. Entonces, lo único que va a ser fuente primaria va a ser nuestras encuestas, nuestras entrevistas, nuestro trabajo de campo. Todo lo demás es secundario. Por eso decimos, empezamos a construir la investigación con datos que ya existan para no volver a tomar los datos que ya existen, sería absurdo, sería un desperdicio de tiempo. Y cuando ya se me acaban, ya no tengo dónde más avanzar con ellos, recién empiezo a hacer mi trabajo de campo para complementar la información que faltaba. ¿Ya? Entonces, de esa forma pueden trabajar. Ahora hay ventajas y desventajas de la información secundaria. Ventaja, ayuda a identificar el problema. Dos, ayuda a definir mejor también el problema. O sea, cuando no estamos entendiendo bien todavía lo que estamos haciendo, tiene mucha utilidad. Nos ayuda a desarrollar el enfoque desde que vamos a abordar el problema. Nos ayuda a elaborar el diseño de una investigación adecuada, ¿no? Definirlo, seleccionarlo adecuadamente. Nos ayuda a responder ciertas preguntas de investigación al inicio y poner a prueba incluso algunas hipótesis, pero obviamente hipótesis que con información secundaria se están comprobando. Y de alguna forma nos ayuda a interpretar datos primarios para obtener más conocimientos. Pero al mismo tiempo, eh, puede que esta información no sea fidedigna.
y puede originar por eso mucha desconfianza. Es que no sabemos si es sincero este investigador. Creo que les había comentado, y si no les comento, estaba el año pasado y el anteaño pasado de presidente del comité editorial de una revista científica del CEPIES, y uno de los artículos que nos ha llegado de un doctor, ¿ya? Que además es docente titular tiempo completo, no de nuestra carrera más bien, pero sí de la universidad, ha sido autoridad varias veces de la universidad, y nos muestra estos datos acerca de todos los docentes de Bolivia, una investigación con datos estadísticos, así, uff, qué investigación. Pues, supuestamente he hecho un censo de todos los docentes de Bolivia, ¿ya? Y empiezo a ver los datos y yo, exactamente el 75% dice esto, el 50% dice esto, el 30% dice esto. Todos los números eran exactos. Con una muestra de miles eso no es muy posible. Luego veía que no ha esclarecido cuántas preguntas había, cuál ha sido su encuesta, cuándo se ha tomado, cómo se ha llegado a estas personas. No había ninguna evidencia del trabajo de campo. Y las respuestas que daba eran todas convenientes para su consigna, porque además bien izquierdista este señor. Y no tenían sentido con los datos que ya existían. Se contrastaba con otras investigaciones que habían tomado datos con preguntas similares y eran totalmente contrarios. Entonces, daba la impresión ya desde la lectura que no tenía datos reales, que todito estaba cocinado. Y eso es lo que les respondimos, ¿no? Lo estaban dudando incluso mis compañeros del comité editorial porque decían, esa autoridad se va a agarrar con nosotros, sí, pero no le vamos a hacer pasar un artículo así porque todos vamos a quedar mal, o sea, lo que es nomás. Y este artículo está cocinadísimo, no es para nada fidedigno. O que ponga datos reales, o bueno, o retire nomás su artículo, ¿no? Y le hemos puesto las observaciones así detallando, pero lo hemos rechazado. Imagínense, pero otro lo hubiese hecho pasar, tal vez porque es su amigo, ¿no? Tal vez porque depende de él, etcétera, y tendríamos ese tipo de investigación. Y no crean que no ha pasado, debe haber así varios artículos que han pasado sin tener nada realmente. Y especialmente cuando no nos dan acceso a sus bases de datos originales, nos van a dar dificultades de comprobar esa información, de ver qué tan fidedigna es la misma información. Entonces, siempre hay que dudar de la información secundaria, no es la mejor, la primaria es la única en la que confiamos. Ahora, la triangulación de fuentes, pero ayuda a reducir esa duda que tenemos, eleva en sí mismo lo que es la fiabilidad de esta información, para que ya no sea además solo un juicio de valor. Eh, Puede utilizarse igual para tomar varios puntos de vista de alrededor de una temática y analizarlos de forma conjunta y así sacar una conclusión que no sea solo en base a nuestro juicio personal, sino sea también en base a una situación más objetiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la triangulación? La triangulación es tomar tres fuentes que estén hablando sobre lo mismo y, bueno, hacerlas discutir, ver en qué están de acuerdo y en qué se diferencian. Por ejemplo, ¿de dónde yo he sacado la definición de fuentes primarias y secundarias? Porque si ustedes googlean, les van a salir un montón de cosas contradictorias, ¿ya? Pero yo he llegado a este concepto que les he dado tomando tres libros, ¿no? De autores de investigación, viendo lo que decían y consolidándolo como una sola definición, en mis propias palabras, claro que sí, pero basado en lo que ellos han dicho. Con tres fuentes, ya nadie me va a decir que me he inventado, que lo he cocinado, no. Ahí está, tengo tres respaldos distintos, independientes, que dicen lo que yo estoy diciendo. Ahora, independientes, esa palabra es clave, porque si digamos, aquí tengo Muñoz, si Muñoz estuviera citando al del CID y del CID está citando a Malhotra, no son independientes, pues son dependientes uno de otro, cada uno está tomando lo que el otro dijo. Pero si cada uno lo dice por su cuenta, y mejor si con sus evidencias, entonces ahí sí estamos viendo lo que sería una triangulación adecuada. Se puede triangular para lo que sea, y siempre que hay un tema muy discutible, vale la pena triangular. Y especialmente se hace eso cuando hagan la última etapa de la investigación, que es la discusión, cuando estemos haciendo el artículo científico.
En la discusión generalmente cada resultado se va a triangular con otras investigaciones para ver si hemos sacado resultados similares, contradictorios, etc. Luego también hay otra técnica que es el análisis de contenido. Es mucho más completo e interesante porque es casi volver la revisión documental algo cuantitativo. ¿Ya? Elegimos una serie de libros, digamos 10 libros. ¿Ya? Y de esos 10 libros yo tienen que tratar sobre la misma temática. Este es sobre diseñadores gráficos, el que está ahí en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, estamos tratando de ver en esta investigación cuáles son las características que tienen los diseñadores gráficos como profesionales. ¿Ya? Y estamos tomando esos autores que están en las columnas, Puig, Gerbilla, Comisariat, Monera, ¿no? Besnard, etcétera. Y empezamos a tener ahí la lista de características. Dice, por ejemplo, los diseñadores gráficos persiguen la promoción social de los grupos, y ahí está marcadito, lo ha marcado con es, no necesariamente tiene que ser con eso. ¿Por qué lo ha marcado? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ha leído el libro, ese autor está de acuerdo con esa afirmación, por lo tanto nos está apoyando. Pero no en todas están todos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, trabajan primordialmente en el tiempo de ocio de los demás, solo 3 están de acuerdo. Es persona implicada, militante, más o menos la mitad está de acuerdo, ¿no? Entonces, con eso lo voy cuantificando y puedo tener una objetividad mucho mayor cuando tengo una investigación que es solo o que es principalmente revisión documental. Así no me van a cuestionar que me digan, pero vos has seleccionado pues los libros que querías, los que te gustaban, ¿no? Los que dicen lo que tú quieres decir, especialmente si solo he tomado un libro. Pero si tengo una investigación, tengo una tabla de este tipo, yo puedo decir, miren, he tomado 20 fuentes y todas están de acuerdo. Bueno, entonces ahora tienes mucha más validez porque ya es como tomar una muestra, te estás acercando a la estadística incluso ya al hacer eso. Y con herramientas de inteligencia artificial, créanme, ahora es mucho más fácil, se puede hacer estos cuadros, hasta de 50 a 100 fuentes, pero lo más importante es que corroboren, que le pidan a la inteligencia artificial que les cite en qué lugares está mencionando lo que a ellos les hace decir que está de acuerdo con algo. Para que ustedes lo revisen y vean, sí, efectivamente está de acuerdo, ¿no? Y así lo van a ir haciendo mucho más ágil, pero les va a ayudar. Ya realmente lo vuelve mucho más posible trabajar con más libros. Y como les digo, le da mucha más validez, mucha más objetividad a la revisión documental. Les recomiendo a alguien que haga esto ahorita en este curso con los temas que tienen. Mejor no, todavía no. Les recomiendo simplemente que triangulen, tomen unas cuantas fuentes y si quieren hacer un cuadro así, máximo hagan con unos 5 porque se van a complicar bastante. Es harto trabajo, ¿ya? Y recuerden que no tenemos el tiempo que un tesista que se toma a veces un año para hacer su tesis, no, tenemos poquito tiempo. Entonces, más es para que lo conozcan, no tanto para que lo apliquen por ahora. Y bueno, ya les había dicho la importancia de utilizar un buscador científico y no un buscador regular, ¿no? Mucho mejor utilizar Sci-Hub, por ejemplo, que es totalmente gratuito e incluso ahora ha tomado más herramientas, ha integrado de inteligencia artificial a su sistema para que les pueda ayudar a investigar mejor. Pueden ir visitando, lo van a ir experimentando, viendo ese, pero no es el único, ¿no? Basta con utilizar Google Académico y ya de por sí hay una gran ventaja. Y si van a utilizar inteligencia artificial, díganle, dame una lista de fuentes de artículos científicos revisados por pares publicados en revistas indexadas que hablen sobre esta temática. Si denle bien las condiciones de lo que quieren y luego ustedes lean por su cuenta. Y bueno, hasta ahí la revisión documental. Como ven, no hay mucha complicación. Pero, y viene la pregunta, pero, ¿y acaso no tiene instrumento? Claro que sí. ¿Y cómo se ve el instrumento? Las fichas bibliográficas son su instrumento. ¿Cómo se lo ve? Está en el Word. ¿Recuerdan que hace algunas clases les mostraba el administrador de fuentes en Word para poder agregar ahí la bibliografía que luego van a citar? Si recuerdan ese recuadrito, es una ficha bibliográfica. No creo que alguno de ustedes haya llegado a ver en colegio, creo que ya no es una práctica común hacer fichas bibliográficas en cartulinita, ¿no? De los libros que hay que leer, etcétera. Pero antes se hacía, y se hacía lo mismo, o sea, con código, autor, así, exactamente como los que hacemos ahorita en Word. Entonces el instrumento está ahí, pero no necesitamos declararlo aparte. Está dentro del instrumento tecnológico que estamos utilizando. Aun si ustedes utilizan otro tipo de herramienta para gestionar sus citas bibliográficas, igual está guardando las fichas bibliográficas. Entonces,
no se preocupen, o sea, no piensen en tengo que elaborar mis fichas bibliográficas porque automáticamente lo está haciendo la herramienta de automatización que ustedes estén utilizando. Entonces no hay que preocuparnos de eso. Y ahora vamos a hablar del sustento teórico, que es el capítulo 3 dentro de nuestra investigación, donde nosotros principalmente vamos a ver el estado del arte. Les voy a enseñar qué es un marco teórico y cuáles son los otros marcos y los principios, pero no los vamos a hacer porque se van a complicar mucho la vida. Pero hasta ahí consulto si hay alguna pregunta, consulta, comentario, adelante. Hasta ahí estaríamos con todo claro. Perfecto. Ya. Ahora miren, esto suele ser en realidad no el capítulo 3, sino el 2 de una tesis y de casi cualquier investigación. Es el sustento teórico. Yo lo llamo así. No me gusta llamarlo marco teórico, porque si no, hacen esto, ¿no? Capítulo 2, marco teórico. Punto 1, marco teórico. ¿Cómo es eso? El marco teórico es el subtítulo del marco teórico. Es totalmente incoherente, ¿no? Además es un marco. Y luego está el marco legal. ¿Cómo puede estar el marco legal dentro del marco teórico? Si la palabra marco establece que están en el mismo nivel jerárquico. Y luego hay el marco de referencia, que también suele estar dentro del marco teórico. No tiene sentido. Entonces yo al capítulo lo llamo sustento teórico, porque eso es la teoría que sustenta todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Y dentro de ese están todos los marcos, marco teórico, marco, etcétera, menos el marco metodológico, que ese es aparte otro capítulo, ¿ya? Pero ahí está. Entonces, pensemos, ¿qué es el estado del arte? Muchos de ustedes tal vez lo conocen como marco referencial. No es lo mismo, pero es similar. Un marco referencial puede establecer una serie de elementos científicos desde los que se está partiendo para el desarrollo de esta investigación, pero también a veces lo hacen el marco referencial como el contexto de referencia para decir cuál es la institución, dónde se está realizando, etcétera. Un poquito dar luces de a dónde estamos aplicando la investigación. Y eso no es lo que es el estado del arte. El estado del arte más formalmente es lo que dice, o sea, en inglés, the state of the art quiere decir lo último, lo más moderno, lo mejor, ¿no? The state of the art de los autos eléctricos lo tiene Tesla, lo tiene Honda, ¿no? Lo tiene Mitsubishi, son los que han estado investigando durante, creo que 50 años, más que Tesla ellos, sobre motores eléctricos, sobre automóviles eléctricos en general, y son especialistas. Entonces, cada empresa que es la mejor en su rubro tiene lo que es the state of the art de su campo de estudios. Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo último, lo más novedoso, lo que recién se ha descubierto sobre esta temática que estoy investigando? Eso es buscar el estado del arte, ¿ya? Y usualmente nos gusta ver el mundo como lo que es, distinto. Por eso tomamos fuentes internacionales, regionales y nacionales, ¿ya? Donde lo internacional, ¿qué es? Primer mundo. No vamos a decir internacional y vamos a ver Corea del Norte, ¿no? Chechenia, no, vamos a ver los países más desarrollados con la mejor investigación. Europa, Estados Unidos y algunos de Asia, probablemente China, India y Japón. Esos tal vez nos interesen, tal vez Australia entre por ahí, pero como les digo, países desarrollados donde la investigación está muy adelantada, eso es internacional. Regional, ya, Latinoamérica, digamos. Una fuente nacional, pues ya dentro del país. ¿Por qué nos interesa lo nacional también? Porque queremos entender, claro, en qué está el medio internacional, pero también en qué estamos aquí en Bolivia, porque va a haber una gran diferencia, ¿no? Absolutamente una gran diferencia. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral de aplicar videojuegos para enseñar competencias profesionales, a nivel internacional ya estaban haciendo muchas investigaciones de los efectos de los videojuegos. Mientras aquí, la única investigación que había en ese momento era la que les había dicho que de la Facultad de Medicina, un docente ha hecho una investigación correlacional para ver si los estudiantes que jugaban Dota tenían menores o mejores calificaciones. El resultado tenían mejores, sustancialmente mejores calificaciones, pero no era causa-efecto, era una correlación, ¿no? Entonces era lo único que había, nadie más había hablado de videojuegos.
de nada. De hecho, la mayoría de las investigaciones eran de ciencias sociales, especialmente de sociología y de antropología, donde decían es malo, genera violencia, cosifica a la mujer, así. Seguían con esos trabajos que se han descartado en Europa hace más de 40 años, con eso estaban aquí los de sociales. En ese momento, como les digo, en Europa estaban con investigaciones mucho más avanzadas, en Estados Unidos igual. Entonces, nos gusta hacer esa comparación, ver en qué está la ciencia en cada punto y según eso ver mi punto de partida. ¿Ya? Eso es pero el estado del arte. El estado del arte tiene una condición bien específica. No vale libros para el estado del arte. ¿Ya? No vale sitios web. No. Una sola cosa vale para el estado del arte. Artículos científicos indexados y revisados por pares. Los que salen en Google Académico, pero más específicamente en Science Direct, etcétera. Tienen que ser artículos científicos. Si no, no vale para un estado del arte. Así que somos mucho más exquisitos. Y es en ese también donde usualmente se aplica la regla, pero indiscutiblemente de 5 años máximo de antigüedad, en algún caso hasta 10 años máximo de antigüedad. En el estado del arte es indiscutible eso, porque ¿cómo va a ser el estado del arte? ¿Cómo va a ser lo último, lo más moderno, si tiene 10 años de antigüedad? No tiene mucho sentido, ¿no? Incluso debería ser de este año. Hay revistas científicas donde te dicen que tiene que tener un año máximo de antigüedad, y eso sí es bien complicado, la verdad. Te dificulta mucho la vida poder trabajar así, pero de que se puede, se puede, ¿ya? Eso es el estado del arte y es lo que nosotros vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer con dos fuentes internacionales, lo vamos a hacer con una sola fuente internacional. ¿Ya? En total van a ser tres. Y por si acaso, ¿qué sucede? Bueno, todavía no vamos a ver esos detalles, ¿ya? Pero marco teórico. El marco teórico, miren, se los voy a expresar así de la forma más sencilla que pueda. El marco teórico tiene que permitir que cualquier persona que lea su investigación entienda toda la investigación sin necesidad de recurrir a otras fuentes para comprender la teoría que se está llevando. Es decir, todo tiene que estar explicado en el marco teórico. Yo no debería necesitar agarrar un libro y ver, ¿qué significa esto? ¿Qué era eso? Y volver a su tesis. No, o a su investigación, perdón. No, en el marco teórico debería estar toda la teoría que yo necesito para poder comprender lo que están haciendo. Por eso cuando lo construimos usualmente tomamos una parte del marco teórico que va en torno a la variable independiente, otro a la dependiente y otro a complementarios. No siempre independiente y dependiente, ¿no? Variable 1, variable 2. Para cada variable tengo una sección de marco teórico porque tiene que comprenderse lo que estoy haciendo en cada una. Luego también tenemos otros marcos. Yo los llamo otros marcos porque no son obligatorios y en algún momento se necesita para una y otra cosa. El primero es el marco legal. No todas las investigaciones tienen algún componente legal, ¿ya? No todas las investigaciones van a necesitar ver leyes, la constitución, etcétera. Para algunos va a ser total y absolutamente irrelevante el tema de las leyes. Entonces, en esas no va a haber marco legal, pero en las que corresponda sí va a haber un marco legal. ¿Ya? Por eso decimos otros marcos, son completamente opcionales. Otro es el marco institucional y contextual o contextual. Institucional quiere decir que se refiere a una institución, a una organización. Describimos cómo es esta organización, cuál es su historia, sí, pero muy brevemente, ¿no? Para que entiendan dónde estamos investigando. Y el contextual, que define un contexto, es cuando no se da en una organización, sino en un lugar. Entonces, la feria de la Uyustus es así, abre tales días, este tipo de cosas se comercializan, o sea, igual estamos dando una idea del contexto. Tampoco es obligatorio, hay investigaciones que no se contextualizan, sino que se generalizan desde el principio, desde el planteamiento. Entonces, puede que no lo necesitemos. ¿Ya? Por eso les decía, los otros marcos son completamente opcionales. Y no son solo esos, puede haber más. Hay universidades donde se hace el marco teológico, el marco político, o sea, hay de todo. Como la justificación se puede hacer muchos, pero muchos marcos, ¿ya? Y no necesariamente van a ser necesarios para otras investigaciones. Eso es lo que lleva un sustento teórico. Nada más. Para nombrarlo es muy poco, pero a la hora de construirlo es bien complejo, ¿ya? Porque es largo.
Uy, su sustento teórico suele ser a veces la mitad de la tesis, para los que hacen tesis. Otros proyectos de investigación suele ser similar. Entonces, hay que hacerlo más con su cuidado, hay que hacer con su sustento, pero se desarrolla. Ahora pensemos en el que sí vamos a hacer nosotros, el estado del arte. Les voy a compartir este formato del estado del arte inmediatamente terminando la clase en el grupo de WhatsApp. Si no me van a hacer recuerdo, por favor, si es que se me olvidara, pero se los voy a compartir. En ese cuadrito yo necesito que vayan llenando fuente por fuente. Es un cuadrito por cada fuente, donde va a ir el nombre del documento, la institución, el autor, los antecedentes del tema, ¿no? Institución, autor, creo que se entiende. Antecedentes del tema, ese es uno interesante. ¿Ya? Es básicamente una breve introducción de qué ha llevado a hacer esta investigación, según los propios autores. ¿Ya? El objetivo de la investigación, ¿para qué la estaban haciendo? ¿Qué conceptos se han abordado? Eso usualmente está en las palabras clave del resumen del artículo científico. Ahí dice cuáles son los conceptos clave que han abordado. El aporte de la investigación, el aporte que ha hecho a la ciencia, ¿no? Y los resultados que ha obtenido, los resultados más específicos que ha obtenido que nos interesan. Y luego viene la parte del análisis, que está separado por una intención. Si se fijan, hasta ahí solo estaba describiendo a ese artículo científico, pero en el análisis yo tengo que relacionarlo con mi propia investigación. Analizar la investigación quiere decir relacionarlo con lo que yo estoy haciendo, de qué me sirve, cómo me está complementando, qué es lo que está haciendo respecto a esta temática, ¿no? Entonces, como les decía, en el cuantitativo, usualmente, estas investigaciones que tomamos tienen que ver hasta dónde estamos en el estudio de las variables, de las hipótesis y demás. Mientras que más cuando vamos hacia lo cualitativo o cuando estamos contextualizando mucho la investigación, vemos dentro de nuestro contexto qué es lo que se sabe, lo último. Ahí a veces tiene más valor las tesis nacionales que las internacionales, ¿ya? Pero ahí está, lo analizo con respecto a mi investigación. Digo, esta investigación ayuda a construir, ayuda a determinar la forma en que realizaremos la propuesta. Digamos. Bueno, no así, porque lo estoy diciendo yo en primera persona, ¿no? Pero más o menos esa idea, o sea, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Cómo me está contribuyendo a esta investigación? Y la observación, que es totalmente opcional, puede no colocarse nada ahí, pero hacemos observaciones cuando hay alguna característica que es necesario resaltar de esta investigación que la hace deficiente ante nuestros ojos. ¿Por qué? No necesariamente porque hayan hecho un mal trabajo. Puede ser eso, puede ser que han cometido algún error que yo quiero resaltar, pero también puede ser que hay una diferencia clave entre ellos y nosotros. Por ejemplo, algún grupo, digamos, que podría ser acerca de burnout en estudiantes universitarios. Ya encontré una fuente, ¿no? Y la estoy citando, etcétera, pero esta había sido burnout en el trabajo. Entonces no es lo mismo, porque estamos hablando de estudiantes y en el otro de profesionales trabajando. Entonces, obviamente no va a ser igual. Y eso tengo que mencionarlo para saber que hay diferencia. Luego, a la derecha, ¿qué tenemos eso? Primero, no se olviden, ese cuadro es uno para cada fuente. Por lo tanto, 3 fuentes les estoy pidiendo, 3 cuadros. Mínimo 3 fuentes. ¿Quieren poner más? Adelante, pero 3 para mí es suficiente. Y lo malo es que la forma de análisis por cuadros, hay profesores de metodología que dicen, ¿no? Tribunales, tutores, etcétera, que dicen, no, eso es muy cuantitativo, muy estructurado, no da lugar al análisis, ya, es su punto de vista. ¿Qué hacemos para evitar eso? Tomamos esta segunda parte de análisis textual libre, pero para que no sea tan largo, es general. O sea, ese análisis general no es uno por cuadro, es uno para todo el estado del arte. Y respondemos esas preguntas que están ahí. ¿Qué tanto se ha investigado? ¿No? Básicamente, no tanto en tema de números, sino una respuesta más extensa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha investigado? Se ha investigado bastante en esta área, en esta área, en esta área, ¿no? O sea, una breve introducción de qué tanto se ha logrado investigar en eso. No sé si hay diversas investigaciones o si se percibe que hay poco, etcétera. ¿Quiénes han investigado? No los nombres y apellidos, sino han investigado esta problemática ¿qué es? Instituciones médicas, universidades, ¿no? O sea, ¿qué tipo de instituciones vale decir? ¿Qué vacíos existen? Entonces, ¿qué es lo que falta todavía saber? Nadie lo investigó aún, ¿no? Eso es lo que hay que indicar ahí. ¿Qué logro se ha conseguido? ¿Qué es lo que sí se sabe y que es relevante y que nos interesa en cuanto a esta temática de investigación? ¿Desde qué dimensiones se ha investigado? Dimensión desde el área de conocimiento, es decir,
se ha investigado esta problemática desde la administración de empresas, desde la ingeniería industrial, desde las ciencias de la educación, ahí está, o sea, tengo que ver desde qué disciplinas, eso se refiere a las dimensiones. ¿Y qué aspectos faltan investigar? Básicamente es qué es lo que queda ahora, qué es lo que el siguiente paso. Y dentro de eso debería estar lo que yo estoy haciendo en esta investigación, porque yo debería estar siguiendo el siguiente paso. Eso es lo que más nos ayuda, porque si no es lógico lo que yo estoy colocando ahí, si no está mi investigación dentro de eso, probablemente no era el momento para hacer mi investigación o he tomado fuentes del estado del arte que en realidad no me interesaban, ¿no? Porque no tenían que ver con mi investigación si no pudieras responder a eso. Como les digo, eso se hace de forma general de todo lo que estemos investigando, perdón, de todas las fuentes del estado del arte que estamos citando, ¿ya? Se combina esas dos cosas. Les voy a dar un ejemplo escrito, ¿no? Llenado unas 15 páginas, más o menos es el ejemplo, para que ustedes lo vean. No tiene un requisito de extensión, por si acaso, la parte de las preguntas. Un párrafo basta para responder a cada pregunta, no necesitamos más, ¿ya? Ahora, eso es lo que sí van a hacer ustedes, el estado del arte. Pero marco teórico, de nuevo, les hago recuerdo, porque cuidado me aparezcan con marco teórico. El año pasado 2 grupos me han aparecido con marco teórico. No vamos a hacer el marco teórico, porque no tenemos tiempo de hacerlo. Pero igual les explico cómo hacer, porque esto finalmente es para formar investigadores. El marco teórico les había dicho, tenemos ejes temáticos. Los ejes temáticos usualmente están dados por las variables, ¿ya? Entonces, un eje temático por cada variable y las teorías se van manejando jerárquicamente, ¿ya? Entonces, en administración, las principales teorías son las teorías organizacionales, ¿no? O las teorías de los sistemas organizacionales. Y generalmente de ahí se desprende, porque tenemos varios sistemas y cada tipo de organización que puede haber hacia abajo se va a desprender de eso, desde las ciencias madre, digámoslo así. Si vamos pensemos que fuera el marco metodológico, lo más grande son los paradigmas. Los paradigmas, de ahí vienen los enfoques, de ahí vienen los diseños, ¿no? Según lo que hemos visto recién. Lo mismo sucede en cualquier disciplina. Siempre hay una teoría más grande que abarca una gran mayoría de las otras teorías, porque esas dependen de esta para existir. Si no hubiera esta teoría, las otras no tendrían sentido. Y eso se va trabajando de la teoría más grande a la más pequeña, o al revés, de la más pequeña hacia la más grande. Pero finalmente se hace un trabajo normalmente jerárquico para poder analizar las teorías, ¿ya? Para que se comprenda lo que estamos haciendo. Ahora, por si acaso, esa no es la única forma de hacer un marco teórico. Hay una variedad gigante de formas de hacer marco teórico, pero esa es la más fácil y la más aceptada, por lo menos hasta ahora, en Bolivia, en todas las instituciones que he estado trabajando. Y he trabajado en la mayoría de las universidades que hay en La Paz. Entonces, sí les podría decir que tiene mucha aceptación, y especialmente en nuestra carrera, totalmente aceptada, en el ICA, etcétera, para que los realicen de esa forma. Ahora, algo cuando construyan un marco teórico, que les recuerdo, no lo van a hacer ahora aún, es bien importante que cumplan 2 cositas para mí, ¿ya? No, 3. Uno, que cada subtítulo que desarrollen, cada subtítulo del marco teórico, no sea pues una linecita. Si estamos colocándolo como subtítulo, por lo menos una página debería tener, mínimo una página, ¿ya? Y en esa página, eso ya cumpliría con lo de extensión, con lo que estamos profundizando bien en cada punto. Segundo, nos suelen decir no hay citas de autores, no se está citando a nadie, o sea, no hay realmente un fundamento teórico. O sea, hay que citar, por lo menos en cada subtítulo, por lo menos una cita, ¿ya? Segundo, otra crítica que nos hacen, no hay aporte propio. Pero el aporte propio, ¿qué es? Lo que escribimos nosotros y no estamos citando a nadie. Entonces, también tiene que haber en cada subtítulo por lo menos un párrafo en el que no estamos citando a nadie, sino que es nuestra autoría. Entonces, 3 condiciones que hay que cumplir. Mínimo una página por subtítulo, mínimo un párrafo que tenga cita en ese subtítulo y mínimo un párrafo que no tenga cita en ese subtítulo. Si cumplen eso, excelente. Y además a la hora de escribirlo, es bueno alternar. Un párrafo citado, uno sin citar, uno citado, uno sin citar. Y usualmente en el citado, ¿qué hacemos? Perdón, en el que no citamos, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis o comentario sobre la cita que hemos hecho previamente. Y eso suele ser nuestro aporte propio. No es tratar de contradecir o realmente crear nueva ciencia en cada párrafo. No. Comentamos o analizamos lo que dijeron.
Eso es generalmente lo que hacemos. ¿Ya? Si cumplen todo eso, su marco teórico va a pasar sin observaciones. Les van a decir, completo su marco teórico, listo, o sin observaciones, es lo mínimo que deberían tener. Y en los marcos complementarios, lo mismo, la misma forma de escritura, ¿ya? Excepto para el legal. El legal usualmente citamos artículo por artículo, pero también analizamos artículo por artículo. Es decir, citamos, no vale decir, pues, la Constitución y nada más. Y no decimos qué está afectándonos de la Constitución. No, no. Hay que decir artículo 6 que indica esto. Y nosotros, esto afecta a la investigación por este y este motivo. Eso hay que decir. ¿Ya? O sea, tienen que decir por qué, cómo está afectando a nuestra investigación el artículo que estamos citando. Eso es importante. Pero recuerden, solo usamos marco legal si hay leyes o normas que tienen que ver con nuestra investigación y por eso son relevantes. Y en cuanto al marco institucional y contextual, ya saben, institucional si estamos haciendo dentro de una organización específica y contextual si estamos haciendo dentro de un lugar, etcétera, localidad, comunidad, etcétera, que necesite igual su descripción. Y hasta ahí, porque esto era lo siguiente, recuerdan, ya lo hemos visto, era en realidad aquí recién teníamos que ver escritura bajo formato APA, pero ya lo hemos visto, así que no lo vamos a repetir. Y entonces con eso nos queda nuestra actividad, que de nuevo es hasta la siguiente semana. ¿Qué es? Capítulo 3, capítulo 2. Marco, o bueno, sustento teórico, que solo va a estar compuesto en este caso por el estado del arte, y el marco metodológico, que yo ya les he ayudado a definirlo, pero ahora lo tienen que escribir, ¿ya? Y escribir el marco metodológico también tiene su pequeña ciencia. Pequeña la digo porque no es muy complejo. Denme un segundito y les voy a mostrar enseguida para lo que sería el marco metodológico. No quiere abrir. Ya, bueno, de todas formas les explico, ¿ya? En el marco metodológico yo necesito que escriban considerando, primero, los subtítulos ya están ahí, se los he compartido en la estructura, ¿ya? Para cada subtítulo, digamos paradigma, primero me van a decir cuál están utilizando. Entonces, primera línea, se utiliza el paradigma interpretativo. Ya está. Esa es la primera línea. De ahí si quieren ponen un enter e indicamos. El paradigma interpretativo es, y ahí con cita de autor me definen qué es el paradigma interpretativo. ¿Ya? Ese es ese párrafo. Otro enter aparte, punto aparte, y me dicen por qué lo están utilizando. ¿Por qué el interpretativo es el correcto para su investigación? Bien, de forma lo más directa posible. O sea, se utiliza en esta investigación porque estamos estudiando esta problemática que desde este punto de vista tomaremos información cualitativa, además estamos considerando múltiples realidades, etcétera. O sea, analícenlo, díganme por qué es la que corresponde, porque si no podría ser mejor el positivista, ¿no? Eso es. Y todos los subtítulos se hacen exactamente de la misma forma. Repito, primera línea, indicamos cuál estamos utilizando. Digamos ahora enfoque, ¿no? Estoy utilizando enfoque cualitativo. Listo. Segundo párrafo, digámoslo así. Una cita de autor donde me dicen qué es el enfoque cualitativo. Tercer párrafo, por qué ese es el correcto para mi investigación. Para todo. Técnicas, absolutamente para todo el marco metodológico. ¿Ya? La muestra todavía no la van a hacer porque nos falta avanzar eso. La siguiente semana vamos a ver el tema de muestra. ¿Ya? O sea, pueden decir cuál es la muestra y tratar de hacer un avance, pero seguramente lo van a complementar la siguiente semana.
ese es el único punto que va a quedar semipendiente. Después, todo lo que es capítulo 2 y 3, eso tienen que completar ustedes. Entonces, ya saben cómo escribir la parte del estado del arte, además les voy a dejar un ejemplo. Y la del marco metodológico, también ya saben cómo hacer. Ese no les quiero dejar ejemplo porque no quiero que utilicen las mismas citas, quiero que ustedes hagan el esfuerzo de encontrar las citas del marco metodológico, porque si no, no hay mucha variedad, digamos, todos van a copiar la del interpretativo que yo ponga, y no quisiera que lo hagan así, quiero que hagan el pequeño esfuerzo de construir ese marco metodológico. ¿Por qué les hago hacer así? No es por fregar, ¿ya? A mis tesistas les hago hacer el marco metodológico de esa forma, porque luego viene el profesor, viene el tribunal y le dice, por, ya, ¿por qué? Ya, has elegido el positivista, pero el positivista no es lo que tú dices. Perdón, en mi documento está con cita textual del autor que indica que es lo que yo he considerado. Listo, no tiene dónde discutir porque no va a discutir con ustedes, estaría discutiendo con el autor. Y mientras más renombrado sea el autor, mejor. Autores renombrados, si no conocen, lo mejor es tomar autores que hayan publicado en Pearson o McGraw-Hill o alguna otra editorial muy reputable. Esas dos son casi indiscutiblemente de alta reputación, ¿ya? Pero pueden ver otras también. Sage también es otra, Sage en realidad sería, pero se las pronuncio para que puedan entenderla mejor. Hay ciertas editoriales que son muy bien conocidas y eso les da a los autores esa calidad de reconocidos. Entonces, ya saben, cuando ustedes ponen una cita textual, es como si el autor estuviera parado al lado de ustedes en la defensa y no le pueden contradecir al autor publicado en esas editoriales. Cuando ellos estén publicados de esa forma, van a poder contradecir los tribunales. Y muy pocos lo están en Bolivia. ¿Ya? Entonces, eso les da un respaldo. Segunda pregunta que siempre les hacen, ¿y por qué has utilizado el paradigma positivista? Pero ustedes ya tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque lo han hecho en su tesis. Está ahí. En ese parrafito ustedes han descrito por qué han utilizado el positivista. Y entonces ya lo saben y ya pueden responder. Y si el autor, el profesor, el tribunal, tiene, tiene dos dedos de frente, no les va a hacer la pregunta porque va a decir, o va a haber revisado y leído la tesis y va a ver, aquí está, ya explicado. Entonces no necesito decirle que explique de nuevo, ¿no? Entonces, ahí está, nos salva de las preguntas que a veces son las más difíciles en las defensas de trabajos de investigación, especialmente de tesis. Por eso yo les recomiendo que hagan así. Como les decía, ¿cuál es la idea para mí de este curso? Perdón, así que hago una breve rememoranza. Uno es que se formen investigadores desde la parte de conocer las teorías, entender cómo trabajamos, ¿no? Qué puntos hay que seguir, en qué orden, etcétera. Pero segundo, también es tratar de darles tips y de prepararlos de tal forma que están a prueba de observaciones si hacen un trabajo científico. Si hacen una tesis y siguen los pasos que les estoy dando, por lo menos 95, si no es 99% de los posibles errores comunes y de las observaciones que les suelen hacer, las estaríamos dejando de lado de una vez. O sea, a prueba de fallas, porque no es a mi gusto, es tomando en cuenta las preferencias que tienen los profesores de metodología, los tribunales y los tutores en nuestro medio en Bolivia. ¿Ya? Esa es la idea, prepararlos contra otras personas que no sean yo y no solo prepararlos para mi punto de vista y mis preferencias personales de investigación. Porque mucho de lo que está aquí, a veces a mí no me gustaría utilizar, pero lo piden y como lo piden, yo les enseño. Porque si no, no los puedo preparar solo para lo que es mi sesgo personal. Tenemos que prepararnos para un mundo más abierto, más real, donde hay más puntos de vista y no quisiera dejarlos indefensos ante una de esas condiciones. ¿Ya? Bueno, hasta ahí entonces chicos, no sé si tienen alguna otra duda, consulta, pregunta, comentario, solicitud. Están pensando el plazo, es hasta el próximo domingo. O sea, tenemos una semana. A medianoche, domingo a medianoche. Perfecto. De todas formas van a poder ir surgiendo dudas. Si surgen, ya saben, me consultan nomás durante el camino. En esta etapa ya estamos terminando de definir lo que es nuestras investigaciones.
algo que es muy importante, que les adelanto de una vez, el sábado vamos a ver muestreo, ¿ya? Pero antes de muestreo, lo que vamos a hacer en clases el día miércoles y el día viernes, vamos a darnos una idea de nuestros instrumentos para poder desarrollarlos, además con lo que serían no vamos a poder hacer eso porque necesito que ya los tengan construidos. Para eso primero que hagan marco metodológico. Vamos a cambiar la dinámica del miércoles y el viernes, ¿ya? No se preocupen, yo les voy a informar a través de nuestros amigos de Sociadem por el grupo en cuanto lo haya reestructurado, porque nos falta, no podemos saltarnos una etapa, no va a estar bien hecho y eso va a ser malo para todos. Pero no se preocupen, yo voy a buscar las soluciones, yo voy a reorganizar, es parte del módulo. Pero por ahora ya saben, tienen su tarea y no se preocupen. Entonces chicos, ya ha compartido Grisel al chat lo que sería su cuestionario de asistencia con la palabra clave. Con eso estaríamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy y les deseo muy buen fin de semana, mucho éxito con el trabajo que tienen que realizar y nos vemos la siguiente semana, el día miércoles. Yo creo que vamos a seguir en virtual, pero ya vamos a saber. ¿Ya? Entonces, hasta luego chicos, que tengan muy buena noche, muy buen fin de semana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Listo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.